gracias por la libertad que nos has dado. Gracias por el amor que nos has dado, porque te podemos conocer, podemos disfrutar de los beneficios de ser tus hijos. Amado Señor, esta tarde te hemos alabado y te hemos glorificado. Y en este momento queremos escuchar el consejo de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra venga a nuestro corazón y cumpla su propósito. Que entre a lo más profundo de nuestro corazón, corte y arranque lo que sea necesario para que tu gloria sea manifestada, para que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, para que nuestro entendimiento sea totalmente abierto a tu sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Aleluya. Amén. Le apagué sin querer. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias a Dios que nos permite un día más de vida, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos estar aquí. Gracias a Dios por su misericordia, que aún siendo como somos nos perdona y en su misericordia no nos ha consumido, ¿verdad? Decía hoy en la mañana a César, híjole, mira, en la tarde, si Dios me concede vida y está en sus planes que yo predique, pues voy a estar. Pero en ocasiones damos por hecho muchas cosas, ¿verdad? Y pasamos por alto que es la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida obrando día a día. Y es tan así que su misericordia es tanto en justos como injustos. Amén. Hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia en Lucas capítulo 18 versículo 7. Amén. Y quiero pedirle al equipo de multimedia que no desconecten las pantallas para que estén pasando los textos que vamos a estar mirando. Amén. Al menos todos los que sean sobre Génesis, ¿sí? Ok, gracias. Dice así este texto y básicamente quiero que lo leamos porque es una pregunta que quiero que retomemos para nosotros esta tarde, ignorando totalmente el contexto del por qué se hizo esta pregunta. Simplemente quiero que rescatemos esta pregunta y lo hagamos de una manera particular, personal. Dice así: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué les parece si lee junto conmigo? Nada más el versículo 7. Es que yo traía otra versión. Dice: ¿y acaso Dios, lea junto conmigo, ¿sí? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y quiero que nos quedemos con la segunda pregunta: ¿se tardará en responderle Dios a usted? ¿Qué opina? Wow, depende, ¿verdad? Y no precisamente de qué tan lejos esté. Depende de nuestra situación, de nuestro contexto personal, particular. Pudiera ser que lleguemos a sentir que Dios se tarda en respondernos. Amén. Y es frecuente, hermanos, que nosotros pensemos que Dios se tarda, que Dios tarda en responder nuestra oración. Incluso hemos podido llegar a pensar, no sé, que somos tan insignificantes que Dios no nos ve. No sé si usted ha estado en ese momento de su vida. Yo sí. Yo he estado en ciertos momentos de mi vida donde he sentido que Dios no me responde. Es más, he sentido que Dios ni siquiera me ve.
que está tan ocupado en ministros, en evangelistas, en otras personas, menos en Erika. Y aunque yo sé el poder que tiene Dios, que es omnipotente, que es omnipresente y es omnisciente, he llegado a pensar que aún con todas esas características divinas, Dios no me ve, Dios no atiende a mi llamado, a mi súplica. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, hermanos, siempre responde. Y es bien interesante, siempre responde. Y solamente hay 3 respuestas que vamos a encontrar de parte de Dios. A cualquiera que sea su necesidad, su petición, su angustia, su padecimiento, cualquiera de estas, solo hay 3 respuestas. ¿Es un sí? ¿Es un no? ¿O es tengo una mejor idea? Te voy a responder, pero no es lo que tú quieres. Wow, no hay más. Dios te va a responder un sí, un no, o un tengo una mejor idea. Cuando nuestro Dios, nuestro Señor responde, hermanos, siempre lo hace al tiempo de Él. Y quizás nosotros nos podamos hacer esta pregunta: ¿se tardará en responderme? Y ¿sabe qué? Hay personas, tanto de la congregación, creyentes como no creyentes, que cuando conocen nuestra situación quizás también se hagan esta pregunta: ¿se tardará en responderle? ¿Por qué no le responde? Hermanos, Dios responde a su tiempo, y esto significa que Él decide cuál es el mejor momento para responder. Nosotros, nuestra naturaleza es, nosotros decimos, para tal fecha. Nos ponemos espirituales y hasta nos sentimos Gedeón y ponemos, esta va a ser mi señal. Pero no, la respuesta de Dios es justo en el momento que Él así lo decide. Y sabe que Él es perfecto. Él es el ser más sabio por sobre todas las cosas. Ya sea en lo material o en lo espiritual, no hay sabiduría más grande que la de Dios. Por ello, hermanos, nos conviene que las respuestas que estamos buscando sean en el tiempo de Dios. Amén. Y miren, en la Biblia encontramos varios ejemplos, varias historias donde da testimonio que Dios siempre llega a tiempo respecto a nuestra necesidad. Y de esto quiero hablar esta tarde. Grábese esa frase, grábesela, hermanos. Dios siempre llega a tiempo. Díganlo conmigo: Dios siempre llega a tiempo. Escucha, hermanos, no importa su situación, no importa, Dios siempre llega a tiempo. Y mire, como les decía, la palabra da testimonio de esto, que a pesar de nuestras propias impresiones, del contexto que estemos padeciendo, la palabra de Dios da testimonio de que Dios tiene un propósito específico por la situación que usted está pasando, por lo grave que usted esté pasando. Dios tiene un propósito. Y dentro de ese caos, Dios siempre llega a tiempo. No se osa, hermano, repita conmigo: Dios siempre llega a tiempo. Y le voy a decir 3 ejemplos rapiditos. 1, Lázaro. Dios obró a tiempo en Lázaro. Pero ¿cómo? Lázaro había muerto. Pero miren, algo bien interesante en Juan 11:14, una respuesta que dio Jesús a los discípulos. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y luego Él le respondió en el versículo 15: y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Jesús les dice a los discípulos: me alegro de no haber estado ahí cuando Lázaro falleció. O sea, es impactante que Jesús les diga: estoy feliz, estoy alegre de no haber estado ahí, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios nos está dando testimonio en esta historia que Él tiene planes y propósitos específicos. Por eso Dios siempre llega a tiempo, no antes ni después. Y dice más adelante: porque ahora ustedes van a creer de verdad.
ese era el propósito. Jesucristo conocía perfectamente la condición de Lázaro, porque recordemos que él tenía la naturaleza divina de Dios, amén. Pero era necesario, había un propósito. Y aquí en el mismo versículo 15 lo describe: porque ahora ustedes van a creer de verdad. Y en base a esto, Jesús, el Hijo de Dios, decidió exactamente en este instante que se presentaría cuando Lázaro ya tenía días muerto. En nuestro razonamiento, hermanos, no comprendemos que en estas circunstancias Dios va a llegar a tiempo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Ya lo estás dando por perdido? ¿Sientes que ya no hay solución? Déjame decirte que aun cuando sean días de pudredumbre, Dios llega a tiempo, porque ese es nuestro Dios, poderoso, fuerte, sabio, omnipotente, omnipresente. También, hermanos, vemos dando salvación a un malhechor crucificado junto con Jesucristo. Dios obró a tiempo, y creo que el propósito divino de que ese malhechor recibiera la salvación ahí en la cruz era mostrarnos, hermanos, que la salvación no es por obras, es meramente por fe. Entonces, aun cuando veamos las circunstancias totalmente quebradas, que nuestra fe no desfallezca, que el propósito divino de Dios es más allá que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestros propios propósitos. El propósito de Dios es inigualable, y por eso Él decide cuándo llegar. Dios siempre llega a tiempo, amén. Digan conmigo: Dios siempre llega a tiempo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no se retarda, hermanos. Él siempre llega a tiempo. Cual sea tu situación en este instante, cual sea tu situación en un futuro, recuerda la palabra de este día: Dios siempre llega a tiempo, amén. Dios siempre llega a tiempo. También hay otro ejemplo que da testimonio. Lo vemos dándole lo necesario a Abraham para que ofrezca un sacrificio a Dios. Wow. Ese es nuestro Dios, da lo necesario justo en el momento perfecto. Porque nuestro Dios es poderoso, hermanos, es imparable, siempre llega a tiempo. Pero también, hermanos, es un Dios que respeta nuestras decisiones. Y aquí es donde podemos entrar en jaque. Recordemos, Dios es poderoso, claro que sí, lo puede todo. Vamos, creó este planeta donde estamos, creó el universo. ¿Qué mayor ejemplo del poder de Dios que esto? Amén. Ese es nuestro Dios poderoso, pero también es un Dios que respeta nuestro libre albedrío y la libertad que Dios nos ha concedido de tomar decisiones. Pueden bloquear, interferir, evitar, pueden retrasar su voluntad para nosotros. Qué impactante es esto. Nuestras decisiones pueden detener la voluntad de Dios. Wow. Si nosotros somos conscientes que nuestras decisiones trascienden de tal manera, nuestro diario vivir sería distinto. Sé que todos, hermanos, hemos pasaremos por situaciones donde queremos definitivamente, deseamos y buscamos y rogamos que Dios responda ya, porque ya no soporto. Yo recuerdo cuando la última vez que me internaron por piedras en los riñones, no, o sea, yo quería destrozar todo lo que estaba enfrente de mí,
porque era un dolor, una agonía, ya no soportaba. Y en ocasiones emocional o espiritualmente o financieramente estamos así, en una agonía, y queremos una respuesta de Dios inmediatamente. Y a pesar de que nosotros veamos a un Lázaro muerto, hermanos, Dios siempre llega a tiempo. Y a pesar que veamos a un malhechor ya crucificado, Dios siempre llega a tiempo. Y a pesar de que veamos un padre empuñando un cuchillo sobre su hijo, Dios siempre llega a tiempo. Y Dios da lo necesario justo en el momento exacto. Ese es nuestro Dios. Es un Dios perfecto. Aleluya. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Desea usted que la respuesta a su necesidad o petición no demore? ¿Desea usted que Dios siempre llegue a tiempo en su vida? Amén, yo sí lo deseo. Y por ello los voy a invitar que analicemos el contexto y la situación por la que pasó Abraham. Y ahora sí, muchachos, vámonos a Génesis capítulo 22. Y vamos a ver 3 virtudes que en Abraham, que sin duda, hermanos, si nosotros la practicamos, va a ser de beneficio para nuestra vida y va a promover que Dios siempre llega a tiempo, y nos va a ayudar a que nuestras decisiones no sean arrebatadas y detengamos la voluntad de Dios para nuestra vida, y que detengamos la respuesta que tanto anhelamos, pero en ocasiones somos imprudentes, somos arrebatados. Amén. En primer lugar, una virtud que puedo observar en Abraham es la obediencia. Dios siempre llega a tiempo cuando somos obedientes. En el Génesis capítulo 22 versículo 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa fue una instrucción muy puntual, muy específica de Dios a Abraham. Y hermanos, a lo mejor algunos de los chiquitines no saben qué es holocausto, y quizás los más grandes sepamos. Pero sabe, un holocausto es un antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos. Y fíjese lo que hacían, en que quemaban a la víctima completamente. Dios le dijo a Abraham: agarra a Isaac, llévate al monte donde te diré y quémalo completamente. O sea, no nomás es mátalo, o sea, no es entiérrale una daga, quémalo, que se deshaga. Para nosotros, hermanos, eso puede ser muy brusco, pero sabe que para Abraham también lo era, porque los holocaustos en realidad no estaban permitidos en personas. Dios le estaba diciendo a Abraham: quema a una persona, cuando no estaba permitido, solamente eran animalitos ofrecidos a Dios. Y de esta situación podemos rescatar 2 cosas. Primero, que él tuvo disposición. En el versículo 1 dice: después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó: heme aquí, aquí estoy. Esta respuesta denota disposición total. Hermanos, nosotros no podemos ser obedientes si no tenemos disposición. Esa es una realidad. Disposición a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a poder ser obedientes a Dios si no queremos oír su voz? ¿Cómo vamos a poder apegarnos a su palabra si no tenemos disposición de escudriñar su palabra? Otra cosa, en el versículo 3 podemos decir que no
que la acción de Abraham fue sin cuestionamientos. En el versículo 3 dice: al día siguiente, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Creo profundamente, hermanos, que si hubiera habido cuestionamientos de parte de Abraham, los encontraríamos en la palabra de Dios. Mire, no hubo demoras, no hubo preguntas, no hubo discusiones. Simplemente Abraham obedeció. Abraham pudo haber presentado argumentos sólidos y negarse, pero él fue obediente. ¿Cómo me pides que sacrifique a un humano, a tu creación, a tus hijos? ¿Cómo? Si eso no estaba permitido, si solamente los animalitos. Hermanos, eran argumentos sólidos. Hay cosas que Dios nos está pidiendo y que en nuestro razonamiento es absurdo. ¿Se da cuenta? Dios le pidió a Abraham algo absurdo en un razonamiento natural. Hoy en día creo que Dios nos pide cosas que en nuestro razonamiento carnal es absurdo. Y en vez de ser obediente, justificamos nuestra desobediencia a causa de nuestro razonamiento. ¡Wow! No le llega. A mí me llega mucho porque he sido tan desobediente, porque he usado mi razonamiento, me he autojustificado, me he dejado guiar, no una, no dos, no tres, muchas veces por mi propio instinto natural de razonamiento, por mi soberbia, por mi egoísmo. En Proverbios 14:12, fíjese lo que nos dice. Pongan atención, jóvenes. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el versículo 13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Al acabarse la alegría habrá congoja. Cuando nosotros utilizamos nuestro razonamiento, nos justificamos para desobedecer ciertas indicaciones absurdas a nivel de nuestro razonamiento. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, joven. Hermana, hermano, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En Hechos 5:29, Pedro decía, y también los apóstoles, a una respuesta, y olvidando el contexto, pero fíjese lo que ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Y sabe que aquí también entra que es necesario obedecer a Dios antes que a su propio instinto. Erika, es necesario que obedezcas a Dios antes que a tu propio razonamiento. Filipenses 2:8 nos recuerda: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién nos habla? De Jesucristo, de esa obediencia tan grande. En Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Jesús es el máximo ejemplo de obediencia. No mire a su pastor, no mire a su líder, no mire a su papá para tomar una guía de obediencia. Ve a Jesucristo. Porque la realidad de las cosas es que los pastores lo van a decepcionar. Sus papás lo van a decepcionar. Su esposo, su esposa lo van a decepcionar. Lo van a defraudar. Su empleo lo va a defraudar, lo va a decepcionar.
pero Dios jamás lo va a hacer. Entonces, hermanos, no nos justifiquemos viendo la actitud, el mal testimonio de Erika para decir, no quiero hacerlo. Si Erika es rebelde y hace, yo tampoco. No, veamos, pongámonos, comparémonos con Jesucristo, la obediencia que Él adquirió. Aleluya. Otra virtud que puedo observar en Abraham es la paciencia. Dios siempre, hermanos, llega a tiempo cuando somos pacientes. Repita conmigo, Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuándo? Cuando somos pacientes. Amén. Dios siempre llega a tiempo cuando somos obedientes, pero también cuando somos pacientes. Y en ocasiones es más fácil ser obediente que paciente. En ocasiones es decir, no sé, Rubí, ponte aquí. Rubí obedece y se pone. Y aquí quédate hasta que yo regrese y me voy 6 horas. Estoy segura que Rubí se va a sentar. Y a lo mejor es un ejemplo pues tonto quizás, si le quieren nombrar así. Pero a nivel espiritual, en ocasiones pasa eso. Simplemente hay que ser paciente, hay que esperar. Y ahí podemos fallar. Génesis 22, versículo 4 y del 4 al 6. Fíjese lo que nos narra esta historia. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Al tercer día, wow. Imagínense 3 días ir con la agonía de pensar, voy a quemar a mi hijo hasta consumirlo. 3 días. A lo mejor nosotros cuando nos dan ciertas indicaciones es como que, sí, ahorita ya. Si no lo hago en este instante ya no lo hice. Pero cuando empieza a pasar tiempo, cuando tenemos que hacer uso de la paciencia, es cuando empezamos a intentar tomar el control. El versículo 5 dice: entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. O sea, Isaac, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Y Abraham tomó la leña para el holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac, y luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. En esta parte, hermanos, podemos ver la paciencia de Abraham. Recalco, es fácil iniciar algo. Lo difícil es permanecer pese a las condiciones en las que estemos. Permanecer, hermanos, demanda paciencia. Y Abraham nos muestra esta virtud, ser paciente, aguardar. Hay una frase del autor Burton. Él es un autor bautista, y fíjese lo que dice sobre la paciencia. Me gustó mucho. Dice: la paciencia es la firmeza de obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Lo repito, la paciencia es la firmeza de obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Un ejemplo: quizás está ahí su jefe delante de usted y empieza a gritarle, empieza a maldecirle y a decirle grosería y media, y mientras él lo está insultando, usted tiene la oportunidad, hermanos, de obedecer y de ser paciente, de obedecer a Dios, en quedarse callado, en guardar silencio, mantenerse manso a pesar de esa presión que lo está llevando, que lo está empujando a negar a Dios, a negar su Espíritu Santo y retomar su carne. Porque todos en nuestro razonamiento natural, oye, pues si no soy tejada, si no soy tonta para que me ande gritoneando. ¿No le ha pasado? Ay, a mí sí. A mí sí hay algo que me genera
tanta rabia es que me suban el tono de voz. Y suelo tener mucho esfuerzo para controlarme cuando me suben el tono de voz. La mayoría del tiempo, según yo, lo logro, pero de vez en cuando no. Se me escapa de las manos porque pierdo la paciencia. Exploto. La paciencia, hermanos, es ese fruto que a pesar de esa presión de que, Erika, pues si no estás tonta, dile algo, tú le puedes contestar mejor, lo puedes dejar callado. Y tenemos ese tipo de pensamientos, por poner un ejemplo. La paciencia es ese fruto que a pesar de que tenga esos pensamientos, pueda glorificar a Dios y pueda pagar el mal con bien y pueda quedarme callada y no contestar y no ponerme a la altura que Satanás me quiere poner. Eso, hermanos, es la paciencia. La paciencia, hermanos, es un fruto que tenemos que cultivar y es muy fácil de perder si no estamos cimentados adecuadamente, si no la practicamos constantemente. Y lo contrario de la paciencia, pues es la impaciencia, ¿verdad? Ser impaciente. ¿Qué es esto, hermanos? Es cuando nosotros damos apertura a que nuestras emociones dominen nuestras acciones, a que salga la Erika contestona, la Erika rezongona, la Erika desobediente, a que mi frustración, rabia y enojo, que en mi razonamiento natural está justificado que yo responda así, eso es ser impaciente. Y hay una definición sobre la paciencia que dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarnos. Híjole, yo no sé si usted puede aguantar mucho sin alterarse. Yo creo que no. Ahí tan bonito y tan calladito que se ve, yo creo que tiene sus arranques y sus furias como yo. Pues bien, hermanos, la impaciencia es igual a alterarnos. Y el hecho de alterarnos, hermanos, es un intento fallido. Escúcheme bien, es un intento fallido de tomar el control de la situación. Porque es un intento fallido. Todos hemos tenido experiencias así. De repente vemos a un papá gritando histéricamente a un niño que está llorando como loco por un dulce. ¡Ya cállate! ¡Wow! De repente nos podemos topar con personas que nomás porque hiciste un semialto y te empieza a pitar y te empieza a decir groserías, porque está alterado, está alterada. De repente podemos ver a alguien vociferando maldiciones en una sala de urgencias porque su ser amado no es atendido y probablemente esté a punto de fallecer. Son ejemplos de cuando nos alteramos a causa de nuestra impaciencia. Alterarnos, hermanos, no soluciona nada, sino que al contrario promueve un ambiente que definitivamente no le agrada a Dios, ni demuestra que Jesucristo mora en nuestros corazones. En Proverbios 15:1 nos recuerda la palabra: la blanda respuesta aplaca, quita la ira. Pero fíjese lo que sigue más adelante: mas la palabra áspera hace subir el furor. Wow, la palabra áspera. Una persona alterada siempre va a utilizar palabras ásperas. Esa es una realidad. Y cuando nosotros nos alteramos, hermanos, estamos evitando que Dios llegue a tiempo. Cuando nosotros no somos obedientes, está deteniendo que Dios llegue a tiempo. Y no porque no pueda, no porque no tenga el poder, lo tiene. Solo que respeta nuestras decisiones. Y nuestras decisiones tienen consecuencias. Hermanos, si usted es una de esas personas que siente que nada le sale bien,
y que por eso se altera, porque nada le sale bien. Todo lo que tenía planeado pues salió patas para arriba. Y dice, no, pues por eso yo me irrito, porque nada me sale bien. Le dije a aquel que hiciera esto y no lo hice. Digo, no lo hizo. Tenía que ir a tal lugar y no me tenían eso a tiempo. Y empieza a alterarse. Y justificamos que el hecho de que no salgan las cosas planeadas, por eso nos podemos alterar. Pero déjeme decirle que es lo contrario. El hecho de que nosotros nos alteremos provoca que las cosas no nos salgan bien. ¿Sabe por qué? Porque al alterarnos estamos evitando que Dios llegue a tiempo a esa situación, que Dios obre en esa situación, por muy leve que sea la cuestión. La paciencia promueve que Dios llegue a tiempo. Diga conmigo, Dios siempre llega a tiempo. Otra vez, Dios siempre llega a tiempo. Si soy obediente y si soy paciente. Aleluya. También, hermanos, si nos en la impaciencia nos desesperamos. Y desesperarnos, fíjense, algo muy interesante, yo no sabía que está relacionado a la desconfianza. La paciencia nos lleva hermanos, la paciencia nos lleva a entender que los tiempos de Dios son perfectos, que todo tiene un proceso. Y es verdad, todos queremos las cosas rápido. Yo también. Queremos que se nos quite el dolor, queremos que la agonía se acabe, que las dificultades pasen, todo queremos que se pase. No nos gusta sufrir. Amén. Y sabe que Satanás está muy interesado en detener la obra de Dios. Satanás está muy interesado en que Dios no llegue a tiempo, porque sabe perfectamente que si Dios no llega a tiempo, lo va a desanimar más. Y probablemente a raíz de ese testimonio otras personas también se desanimen. Y Satanás es tan sutil que probablemente va a utilizar ciertas circunstancias que por nuestras decisiones provoquemos que Dios no llegue a tiempo. Parece ¿cómo se llama? Un trabalenguas. Pero Satanás es sutil y él aprovecha cualquier oportunidad posible. Miren, es tan sutil que hoy en día, hermanos, estamos viviendo en tiempos de una tecnología al instantáneo. Y nuestro inconsciente está adoptando esa situación, que todo tiene que ser rápido, que no necesitamos esperar, donde cada vez se nos brinda menos tiempo de espera, porque todo está al alcance de un botón, de una llamada, de un clic. Wow. Ya no tienes que ir a hacer fila para sacar el dinero, pues ya lo puedes pagar con la tarjeta. Ya no tienes que ir a hacer fila para pagar la luz, ya lo puedes hacer por internet. Esta es nuestra realidad hoy en día, que todo es rápido. Mire, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, tuve mi primer computadora, de esas de grandototas, que el CPU era gigantesco y así, ¿no? Y sabe que pues eran bien lentas, y en ese momento yo no sabía que eran lentas. Entonces yo totalmente esperaba, y empezaba el circulito cargando, y luego pues yo no sé nada de sistemas, ni de memorias, ni nada de eso, pero sé que como casi no tenían capacidad de memoria RAM, pues por eso no eran tan rápidas. Pero no sabía, entonces no me desesperaba. Pero hoy en día, hermanos, es tan desesperante estar tan acostumbrado a un internet tan rápido, que cuando medio se atora, sentimos ansiedad. Wow, esa es nuestra realidad. ¿Y qué tiene que ver eso con la paciencia? Que Satanás es sutil. Estamos siendo bombardeados de tal manera que estamos adaptando la tecnología y el mundo natural a un nivel espiritual, donde también queremos que todo sea instantáneo. Inconscientemente, estas condiciones físicas, hermanos, el enemigo las está utilizando y aprovecha para impactar
a nivel espiritual nuestras vidas de una forma, recalco, tan sutil que es imperceptible. O sea, no nos damos cuenta que nuestra vida cotidiana está siendo influida, hermanos. Y debería ser lo contrario. Nuestra vida cotidiana está influyendo en nuestra vida espiritual. Y debe ser lo contrario. Nuestra vida espiritual debe influir nuestra vida natural. Que cuando haya problemas podamos manifestar la paciencia. Y que puedan ver, caray, cuánta paz. Porque estamos practicando la paciencia. Oye, ¿por qué no estás enojada? ¿Por qué no estás molesto? Pues que no ves la fila o no sé qué tanto. Porque mi vida espiritual está influyendo en mi vida natural. Hermanos, no nos desesperemos. Estamos tan acostumbrados a obtener todo a la de ya, que deseamos que espiritualmente también sea así. Y solo oramos 5 minutos por decir algo. Ponemos la Biblia en audio, porque todo tiene que ser rápido. No escudriñamos las escrituras, no meditamos en ella, porque eso conlleva tiempo. ¿Para qué hacerlo si lo puedo poner en audio mientras voy manejando? Hermanos, ni siquiera ponemos atención. Estamos tranquilizando nuestra conciencia. Solemos ser impacientes con los tiempos de Dios. Sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Vemos que Dios tiene algo para nosotros, pero lo queremos ya. Y hermanos, ese es un problema. El querer ya las cosas, el no tener paciencia. Y el tener paciencia también es parte de la obediencia. Amén. Yo siento el llamado de Dios. Perfecto, qué bueno. Lo primero es sentir el llamado de Dios. Tienes que anhelarlo, pero ¿sabes qué? Anhelarlo no significa que es ya, que ya luego puedes hacer cualquier cosa que se te está viniendo a la mente, quizás por una emoción. Mire, Moisés iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto y lo sacó 40 años después. Y no con esto no le quiero decir que el anhelo, la visión que Dios ha puesto en su corazón va a ser en 40 años. Lo que le quiero decir, que todo lleva un proceso. El tiempo, hermanos, forja el carácter que necesitamos para cumplir con el ministerio, para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Para el ministerio, es verdad, primero tenemos que sentir un deseo. Es lo primero. Pero ese deseo, desde el deseo a tener el carácter preparado para practicar el ministerio, hermanos, hay un proceso que requiere tiempo. Necesitamos ser maduros. Wow. Necesitamos invertir tiempo. Híjole, eso de la invertidera de tiempo, no. Joven, de repente nos apasionamos, pero necesitamos invertir tiempo en Dios. Cualquier cosa que es de la noche a la mañana no prospera, y al contrario, destruye y desola. Amén. Una enfermedad física en la cual tienes que tomar un tratamiento de antibióticos, pues ¿qué te dicen? Que requieres cierta cantidad de dosis. O sea, necesitas tener cierto tiempo. ¿Qué pasa si cortas el tiempo de consumir ese antibiótico? Pues se vuelve un desastre. Es muy probable que esa infección no se elimine, regrese y se complique más. Ante cualquier situación, Dios quiere moldearnos para que no suframos posteriormente. Por eso, hermanos, no nos desesperemos. Cual sea la situación que ahorita estás pasando, no importa si es algo matrimonial, algo con tus hijos, algo de salud, algo espiritual, algo financiero, obedece la palabra de Dios y Dios va a llegar a tiempo. Sé paciente y Dios va a llegar a tiempo. Y es verdad, Dios nos contesta un sí o un no, o espérate, tengo una mejor idea, pero Dios siempre responde.
Y sabes que la respuesta de Dios siempre será perfecta y será mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios siempre llega a tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios es soberano y en su tiempo hace las cosas perfectas. No esperar el tiempo de Dios, en el fondo, hermanos, de toda esta impaciencia demuestra que tenemos falta de fe. Y esta es la tercera virtud que podemos observar en Abraham: fe. Dios siempre llega a tiempo cuando tenemos fe. Diga conmigo: Dios siempre llega a tiempo cuando tenemos fe. Dios siempre llega a tiempo si soy obediente, si soy paciente, si tengo fe. En Génesis capítulo 22, versículos 7 al 9 dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El siguiente. Y respondió Abraham: Dios siempre proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y me llama mucho la atención que desde el versículo 5, cuando él le contestó a los siervos que lo acompañaban, les dijo: espérenme aquí, yo y el muchacho seguiremos, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Mire qué tan importante y qué tan ligadas son estas tres virtudes: el obedecer, el ser paciente y la fe. Dentro de su paciencia tienes que aplicar la fe, porque si no, no vas a poder ser paciente. Y para poder ser paciente y tener fe necesitas aplicar obediencia. Aleluya. En el versículo 8 continúa diciendo: y respondió Abraham, bueno, lo vuelvo a leer. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y luego el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Wow. La convicción y la fe de este varón me impacta. Dios proveerá un cordero. Y no sé si Abraham en su pensamiento diría: estoy seguro que cuando llegue a la lomita donde Dios me está diciendo, ahí voy a ver el cordero. Y que sube a la lomita y no está. Ay, Dios, no está en ocasiones esa respuesta que queremos, anhelamos y que tenemos fe que Dios la hará. No está. Porque recordemos que la respuesta de Dios no siempre es un sí a nuestros deseos o a lo que nosotros nos imaginamos que de esa forma se puede resolver. Dios siempre responderá de la manera perfecta. Dios siempre llega a tiempo. No importa que no coincida con tus necesidades imaginarias. Dios te dará conforme a tus necesidades reales. Aleluya. Wow, ese es nuestro Dios. Dios no cumple caprichos. Dios ama y en amor nos protege. La falta de fe, hermanos, es cuando se nos olvida la soberanía de Dios y adoptamos una postura como si fuéramos la mano derecha de Dios. No te preocupes, Dios, yo te ayudo, yo te echo la mano, yo sé cómo resolver esta situación. Y no es así.
Actuamos como si fuéramos el mejor amigo de Dios y lo conocemos a perfección, que sabemos cómo debería de hacer o qué piensa hacer, y pues como ya sé qué piensa hacer, lo voy a hacer. La falta de fe es ignorar la soberanía de Dios. Aleluya. Nosotros quizás sentimos como que Dios se le ha olvidado nuestra necesidad, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra petición. ¿Y sabe qué? No, a Dios no se le ha olvidado. Y aunque tú creas que no está haciendo nada, Dios lo está haciendo. Y aunque tú creas que no está hablando, Dios está hablando. Y aunque tú creas que no está trabajando, hermanos, Dios está trabajando en tu necesidad, en mi necesidad, en la necesidad de su iglesia, de su pueblo. ¿Cuál es tu necesidad? Déjame decirte que Dios está haciendo, está hablando y está trabajando en tu necesidad. Dios no se olvida. No le eches la mano a Dios, que lo vas a estropear. Erika, no intentes tomar el lugar de Dios, porque lo vas a volver a estropear. Si yo le contara cuántas veces he estropeado la voluntad de Dios, porque se me ha olvidado su soberanía, porque se me ha olvidado el lugar que me corresponde. Y ese lugar es ser obediente, ser paciente y perseverar en la fe. Es como si usted va con una costurera y siente que tiene mucho trabajo la costurera y dice: ay no, yo le voy a ayudar y voy a empezar a cortar la tela para ese traje maravilloso. Y empieza a cortar la tela. Y es un mundo el tema de la costura, de corte y confección. Y ahí está usted, muy amable, muy creativo, muy proactivo. Wow. Alguien en su sano juicio diría: muchas gracias por ayudarme, qué considerado. Pero resulta que le estamos queriendo ayudar al experto, cuando al experto se le quiere ayudar desde la inexperiencia, desde la ignorancia, las cosas no van a terminar bien. Y vamos a atrasar, y vamos a retrasar, y vamos a tener pérdidas. Y quizás esa costurera se va a enojar mucho con usted y le generó pérdidas donde tiene que reponer la tela nuevamente. Y quizás perdió un cliente porque no pudo tener su trabajo a tiempo a causa de su gran ayuda. ¿Sabe qué? A nivel espiritual es algo así, por muy loquito que se escuche el ejemplo. Cuando alguien que hace perfectas las cosas le quiere ayudar a alguien que no tiene ninguna idea de lo que va a hacer, ¿cómo cree que terminan las cosas? Evidentemente mal. Totalmente mal. En Hechos 11:1, fíjese todos estos versículos que impactantes. Versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nos brincamos al versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió en obediencia. Amén. El versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham había recibido una promesa que iba a ser padre de naciones, y Dios le estaba diciendo: ofrécelo en holocausto. Es totalmente contradictorio en nuestro razonamiento normal, ¿verdad? 100% contradictorio.
Y luego nos brincamos al versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso hace la fe. Y si usted y yo activamos la fe, vamos a provocar que Dios siempre llegue a tiempo en nuestras circunstancias. Se goza por ello. Dios es tan amoroso que hoy te dice: quiero llegar a tiempo a tus circunstancias. Lo puedo hacer siempre. Déjame hacerlo. Ese es nuestro Dios, totalmente caballeroso. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hechos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es una virtud que necesitamos tener. Es un fruto del Espíritu Santo que necesitamos cultivar en nuestra vida. Y hermanos, la probabilidad de que Dios siempre llegue a tiempo, no al tiempo que nosotros queremos, aclaro y recalco, al tiempo perfecto de Dios, va a aumentar esa posibilidad, esa probabilidad. Dios siempre llega a tiempo. En ocasiones, hermanos, incluso no es falta de fe. Yo estoy segura que los que están aquí tienen fe, pero en ocasiones tenemos una fe inhabilitada. Wow. Pregúntese: ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe está inhabilitada? ¿Qué significa esto? Que sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Que sabemos que tenemos que ayunar y no lo hacemos. Que sabemos que tenemos que interceder y no lo hacemos. Que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es una fe inhabilitada, porque sabemos que en la fe pues hay fuerza, que en la fe hay tranquilidad, hay respuesta, hay reposo, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces podemos decir: ay, sí, mi familia es inconversa? Quiero preguntarle, y esto me retó a mí fuertemente: todos los días oras por tu familia, y yo le voy a contestar con vergüenza: no lo hago. Y deseo con mi corazón que mi papá sea salvo, y me encuentro con una realidad que quizás duró semanas sin orar por él. Tu matrimonio se está quebrando. Ora. Y quizás ahorita te encuentres en una realidad similar a la mía. Tienes problemas financieros. Ora para que Dios sane tus finanzas. Pero si no oramos, ¿cómo lo vamos a lograr? Si no tenemos fe, ¿cómo lo vamos a lograr? Es necesario que constantemente, hermanos, leamos, meditemos y hablemos de la soberanía de Dios para ser ubicados en nuestra fe. Y primeramente nuestra fe se active y deje de estar inhabilitada. Pero posteriormente, hermanos, no nos conformemos con solamente activarla, sino aumentarla. Que aumentemos nuestra fe. Y con esto termino. Concienticémonos, hermanos, de que Dios siempre llega a tiempo. Claro que lo hace. Y si muchas de las ocasiones no ha llegado a tiempo, no es porque Él no pueda, y no es porque sea una situación tan difícil, sino que seguramente son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo pues
Deseamos que Dios se agrade de nosotros y llegue a tiempo a resolvernos nuestra necesidad, nuestra petición. Si no tenemos fe, Dios siempre llega a tiempo. Estas tres virtudes que podemos observar en la historia de Abraham: obediencia, paciencia y fe, hermanos, totalmente van ligadas una con otra. Totalmente. Es imposible que usted solamente sea obediente, porque si es obediente, hermanos, va a empezar a practicar la paciencia. Y si usted empieza a practicar la paciencia, hermanos, necesita fe para permanecer en paciencia. Y si usted quiere nada más tener fe, forzosamente tiene que tener paciencia, porque en ocasiones habrán cosas que aunque lo pidamos con nuestro corazón y casi se consuma su cuerpo físico en ayuno, si la respuesta de Dios es no, nada lo va a cambiar. Habrá momentos en que Dios, por alguna otra razón, permite que cuando nosotros intervenimos y hacemos y deshacemos, pues se acomoden las cosas a como lo imaginamos. Pero ¿sabe qué? Seguramente no vamos a tener buenos resultados de eso, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es la que nos conviene buscar, no nuestra propia voluntad. Amén. Hermanos, estas tres virtudes están ligadas, tienen funciones distintas, es verdad, pero no pueden separarse. Si su intención, si mi intención es que la respuesta de Dios no demore, no se tarde más de lo que tenga que tardar, tenemos que aplicar estas tres virtudes. Nuestra victoria, hermanos, está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Y por último, en Génesis capítulo 22, versículo 11 al 18, leo rápido. El ángel del Señor lo llamó lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió Abraham. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Y esta tarde, hermanos, Dios nos quiere recordar que el Señor nos da lo necesario. Lo necesario, amén. No lo que usted cree que necesita, lo que realmente necesitamos. Sea el proceso cual sea que estemos pasando, en medio de esa situación el Señor se glorificará, porque nos dará lo necesario. Si nosotros somos obedientes, si nosotros somos pacientes, si nosotros tenemos fe. Aleluya. Continúo. Por eso todavía se dice en el cerro: el Señor da lo necesario. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. Fíjese qué tan maravilloso que Dios no solamente nos da lo necesario, sino que nos da bendición en sobreabundancia. En el versículo 16 le dice el ángel a Abraham: el Señor ha dicho: puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Aleluya. Cuando nosotros permitimos que Dios llegue a tiempo sin intervenir las manos, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir mucho. Pero seamos obedientes, seamos pacientes, cultivemos la fe. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además,
Ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Me apasiona pensar que por la obediencia de Abraham yo hoy puedo ser bendecida. Aleluya. Hermanos, perseveremos en obediencia, en paciencia y en fe. Esto provocará que Dios siempre llegue a tiempo. Aleluya. ¿Usted quiere que Dios siempre llegue a tiempo en su vida? Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué le parece si viene al altar? Él dice: Dios, yo quiero que llegues a tiempo en mi situación. Y he sido terco, necio, necia, testaruda. He intervenido muchas veces para que tú llegues a tiempo, y la respuesta que está ahí la he retrasado. ¿Qué le parece si esta tarde pasa al altar y oramos al Señor pidiendo que nos ayude a ser obedientes, a ser pacientes y a perseverar en la fe? Padre eterno, el consejo de tu palabra una vez más ha sido dado. Tu amor es tan grande que hoy nos recuerdas que tú estás interesado en obrar en nuestras vidas y que estás interesado en llegar a tiempo. Nos recuerdas que estás interesado en nosotros, que aun cuando veamos un Lázaro ya gediendo por los días de muerto, tú llegas a tiempo. Aun cuando veamos un malhechor ya crucificado, tú llegas a tiempo. Aun cuando no veamos un cordero para el holocausto, tú das lo necesario. Esperar en ti nos conviene. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a la juventud. Ayuda a las hermanas, a los hermanos. Ayuda a los pastores, al liderazgo. Que podamos practicar obediencia. Que podamos practicar paciencia. Que podamos aumentar nuestra fe, que nuestra fe sea activada y aumentada. Porque estamos aquí porque creemos en ti, tenemos fe en ti. Espíritu Santo, ayúdanos en todo momento que nuestra fe sea activada. Oh Dios, yo sola no puedo, y lo he comprobado muchas veces, que mi necedad ha destruido tus planes y que he tenido que volver al principio porque no he aprendido la lección, porque no me he llegado a tu propósito. Oh Jesús, abre nuestros ojos. Si eso necesitamos, ábrelos. Si necesitamos algo, obra, por favor, obrando en mí. Queremos que tú llegues a tiempo en nuestra familia. Queremos que tú llegues a tiempo. Aquí estás, en los hijos del templo del Gólgota. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Oh, te adoramos. Aquí estás, obrando en mí. Obras de maneras distintas. Te adoraré. Cada proceso es diferente. Te adoraré. Pero es el mismo Dios, poderoso, que abre caminos, promesas, luz en tinieblas, que da luz en medio de las tinieblas. Así eres Sí, tú. así es nuestro Dios. Aleluya. Milagroso, Oh, tú abres haces camino, milagros.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Sana nuestro corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.